tal? Yo soy Vero Monroy y te saludo desde León, Guanajuato. Te doy la bienvenida a un episodio más de este canal de Buenos Días, Señor. Y pues nuestro devocional del día de hoy está basado en la cita de Primera de Reyes del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10. Solo son 10 versículos, pero te los voy a leer. Y vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Y dice así: el rey Salomón se reunió con los israelitas, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas, que se celebra en el mes de Taín. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte de Oreb. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Y pues bueno, ¿qué aprendemos en este pasaje? Y para darnos un poquito más de contexto, el rey David, él tenía en su corazón el deseo de construir el templo para Dios. Pero si nos vamos también al libro de Crónicas, en Primero de Crónicas, en el capítulo 22 de los versículos 6 al 13, ahí David, en ese pasaje, David le encarga a Salomón, su hijo, la construcción del templo, porque Dios no le permitió al rey David construir el templo, ya que le dijo que él había participado en muchas batallas y pues por lo tanto había matado a mucha gente. Entonces Dios no le permitió. Y David fue obediente en esta prohibición que Dios le hizo y él no construyó el templo. Pero David había empezado a reunir muchos materiales y todo lo necesario para este templo. Y entonces también ahí en Primera de Reyes, si regresamos también un poquito más para atrás, desde el final del capítulo 5 empieza a narrar cómo fue la construcción del templo. Dice que se requería muchísima gente, miles de personas fueron las que participaron en la construcción. Requirió muchísimos recursos económicos, muchos materiales muy caros. Dice que, y no solo la construcción, sino también todos los utensilios del templo también los fabricaron. Dice que la construcción les tomó 7 años. ¿Y qué aprendemos entonces en este relato y en esta historia tan bonita? Lo primero que yo veo y al final del relato, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Y aquí vemos que la presencia de Dios se manifiesta cuando hay obediencia. El rey David fue obediente al aceptar cuando Dios le dijo que no tenía que construir. El rey Salomón fue obediente cuando el rey David le encarga este proyecto tan grande para Dios. Salomón fue obediente al aceptar este reto y esta encomienda que le hizo su padre David. Entonces vemos que cuando hay obediencia, la presencia de Dios se manifiesta. Salomón fue obediente en la construcción
que no era una tarea fácil. Vemos que fue una tarea muy costosa, de mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero él la cumplió. Y al final él pudo ver la recompensa de Dios, de su presencia. El otro punto que yo aprendo en este pasaje es que la presencia de Dios se manifiesta también cuando hay una preparación. Ellos prepararon el templo, prepararon todos los utensilios, prepararon el lugar santísimo para que ellos pudieran llevar el arca a ese lugar tan especial. Todo tuvo que haber estado, yo me imagino, reluciente, todo en perfecto orden. Entonces la presencia de Dios se manifiesta cuando hay una preparación, y también esto lo deberíamos ver y aplicar en nuestras vidas. Nosotros debemos preparar nuestras vidas así como ellos prepararon el templo, preparar nuestras vidas. No podemos llenarnos de la presencia de Dios, no podemos experimentar la presencia de Dios cuando nuestra vida está llena de todas las cosas que ofrece el mundo. Por ejemplo, si tú te congregas en algún lugar los domingos o entre semana, no vamos a poder experimentar la presencia de Dios los domingos solamente y toda la semana olvidarnos de Dios. Tenemos que estar en constante comunicación con Dios, leyendo su palabra a través de la oración, y de esa forma siempre vamos a estar conectados con la presencia de Dios. No podemos esperar sentir la presencia de Dios cuando estamos llenos de redes sociales, estamos llenos de noticias, estamos llenos de plataformas, de series. Jamás vamos a experimentar la presencia de Dios si nuestra vida está llena, si hay otras cosas ocupando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que no sea la presencia de Dios. Porque dice en Salmos 16:11, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Otro punto que yo aprendo en este pasaje es que Dios siempre cumple sus promesas. Él cumplió su promesa al rey David de darle un hijo para que continuara con el reinado y para que se llevara a cabo este proyecto del templo, y Dios cumplió su promesa. Nosotros como personas siempre vamos a fallar, tarde o temprano vamos a fallar, pero el único que no falla nunca es Dios. Y por eso debemos también meditar constantemente en sus promesas, apropiarnos de ellas. Él promete ser nuestro redentor, Dios promete ser nuestro sanador, nuestro amigo, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque su presencia es eterna. Entonces siempre debemos estar conscientes de que Dios siempre cumple sus promesas que Él nos ha dado en su palabra. Y dice en 2 Corintios 1:20, y todas las promesas de Dios que ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Entonces debemos tener esta certeza de que las promesas se cumplen a través de Jesucristo. Y el último punto que yo aprendo en este pasaje es que Dios nos ayuda en nuestros proyectos. Vemos que este proyecto de Salomón, que dice que le tomó 7 años, pues no era un proyecto nada fácil. Era costoso, demandante en tiempo y bueno, yo creo que los que han pasado por algún periodo así de construcción es incómodo, las fases de construcción en las casas es incómodo, hay polvo, tierra por todos lados, entonces yo me imagino que no fue nada fácil para él. Pero sea cual sea el proyecto que tengamos por delante, una construcción, lo que sea el proyecto que sea, podemos recurrir a Dios y Él nos dará los recursos, Él nos dará la inteligencia, las fuerzas para continuar. Entonces, sea cual sea el proyecto que tú tengas en tu vida, entrégaselo a Dios y pídele que Él te acompañe para que en todo momento pueda la presencia de Dios estar en el proyecto que tú estés desarrollando. Dice en Proverbios 16:3, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Bueno, esto es lo que hoy aprendemos y pues yo te invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que guarde esto en nuestro corazón y en nuestra mente y que siempre, sea cual sea
A lo mejor podemos tener muchas necesidades, pero que siempre nuestra primer necesidad, nuestra necesidad a la que debamos enfocarnos más, sea en la de experimentar su presencia. Que nuestras necesidades materiales, lo que sea, queden en segundo término. Que nuestra primer necesidad sea la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Te invito a que cierres tus ojos y hagamos esta oración. Señor, te doy muchas gracias por estos momentos en que nos permites compartir y meditar en tu palabra. Señor, perdóname en primer lugar por aquellas veces en las que he puesto necesidades que no son tan importantes antes de experimentar tu presencia, antes de conocerte, Señor, antes de estar contigo. Padre, perdóname, ayúdame en los proyectos que tengo, Señor, y ayuda a mis hermanos y amigos que están viendo este devocional, que hoy tu presencia llene sus vidas, su entorno, sus hogares, sus trabajos, Señor, sus negocios, que tu presencia sea derramada en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan. Padre, ponemos en tus manos nuestras necesidades también, pero que tu presencia sea nuestra primordial necesidad todos los días de nuestra vida. Señor, también ponemos en tus manos todos los proyectos que tengamos, Señor. Te pedimos que tú proveas los recursos materiales, Señor, las fuerzas, para que al final podamos experimentar también tu presencia, sea cual sea el proyecto que tengamos por delante, que tú vayas siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te agradezco mucho por compartir este espacio. Te invito a que te suscribas, que compartas, que comentes y pues que nos mandes un saludo. Bye.